le titulé a este mensaje El juicio y la gracia, el juicio y la gracia, o también le podría haber titulado El cuervo y la paloma, como quieran, eso se lo dejo ahí a elección de los hermanos que están ahí en multimedia. El juicio y la gracia, o el cuervo y la paloma. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis, vamos ahí, Génesis capítulo 8. Vamos a empezar allí. Y estos versos que vamos a leer están en el contexto de el momento donde Dios decidió enviar un diluvio aquí a la tierra. Este es el momento donde Dios tuvo que intervenir en la tierra, en la historia de la raza humana. Dios tuvo que intervenir para ordenar la situación que se había extraviado, que se había torcido en gran manera. Tal es así que el Señor nos dice la palabra que se asombró Dios de la maldad, cómo había crecido la maldad en la tierra. Fíjense que estamos en el capítulo 8 de Génesis, capítulo 7, capítulo 6 son los que nos hablan ahí. En el capítulo 6 es donde empieza diciendo que hasta el Señor le dolió tanto al Señor en el corazón ver la raza humana y ver la maldad que había en la tierra, que hasta lo utiliza con esta palabra: se arrepintió Dios de haber creado al hombre, porque de continuo los pensamientos del hombre eran hacer el mal. Era tal la corrupción, era tal el nivel al que había llegado el pecado, la maldad y la desobediencia a Dios, que el Señor tuvo que intervenir con un juicio tan tremendo como fue ese diluvio universal. Amén, hermanos. Que tenemos que entender primero, hermanos, que los juicios de Dios vienen para traer orden. Siempre un juicio, a veces la palabra juicio nos asusta un poco, sobre todo cuando hablamos así en términos espirituales o bíblicos. Y la verdad, hermanos, es que el juicio siempre se establece para traer un orden, para encaminar algo que se torció. Amén, hermanos. Cuando una persona comete un delito, cuando hay alguien que infringe la ley, normalmente es sometido a un juicio y es un juez el que dictamina la sentencia. Ahora, esto no quiere decir que el juez odie a esa persona, no quiere decir que el juez quiera hacerle daño a esa persona, no, sino que simplemente el juez está poniendo orden, porque hay una ley, ¿no? En nuestro caso, que está para que podamos funcionar como sociedad. Entonces, si alguien ha robado, si alguien ha matado, si alguien infringe la ley de alguna manera, es sometido a juicio y eso tiene que venir a un orden. Amén. Así que cuando Dios establece sus juicios también en la historia de la humanidad, como que vamos a aprender hoy, que vamos a leer un poquito hoy, tiene que ver con eso, con ordenar, tiene que ver con encaminar otra vez la historia de la humanidad. Porque si el Señor dejaba que los seres humanos siguieran viviendo de la manera en que estaba viviendo, hermanos, la raza humana iba a ser exterminada. No solamente la raza humana, sino los seres vivos de la tierra, por causa de la maldad del hombre, del pecado, que todo lo corrompe. Amén, hermanos. Ahora, quiero que vayamos ahí al versículo 8, al capítulo 8, porque el Señor le habla a Noé. Creo que nosotros, la mayoría, conocemos a grandes rasgos la historia, pero Dios le habló a Noé, el único hombre justo que el Señor encontró en la tierra. Imagínate, de miles, millones de personas, solo uno encontró el Señor que era justo. Así que sí que había la maldad avanzado, ¿no es cierto?, en la sociedad, ¿verdad? Ahora, Noé era un hombre justo, recto, íntegro delante de Dios, y entonces Dios a él le habló. Y la orden fue que construyera un arca, un barco,
El Señor le dio las medidas, le dio las instrucciones específicas de cómo debía construirlo, de qué manera, le dio el diseño. Y el Señor le dijo que iba a enviar un diluvio sobre la tierra y que iba a cubrir toda la tierra con agua, ¿no? Y que todos los seres vivos iban a morir, excepto los que estuvieran dentro de ese barco, dentro de esa arca. Amén. Y así fue lo que sucedió, así fue lo que Dios estableció. Y se produjo ahí a mí me gusta llamarlo un reinicio en la historia de la humanidad y en la historia de nuestro planeta Tierra también. Hay un antes y un después, ¿no? Y de hecho, incluso arqueológicamente está comprobado que el mundo cambió radicalmente, ¿no? Y que hubo un antes y un después en nuestro planeta Tierra, incluso en la atmósfera cambió, fue transformado a causa de esos torrentes de agua, que después, si vos lo querés, lo lees bien detalladamente en tu casa, estos 3 capítulos, y te vas a dar cuenta que no solamente llovió, sino que también de los ríos subterráneos de la tierra brotó agua de todos lados, se cubrió toda la tierra por 40 días. Fue que el Señor rompió las fuentes del cielo y las fuentes de las profundidades de la tierra también, para que todo se cubriera de agua en 40 días. Amén, hermanos. Así que así sucedió. Ahora, después que el arca transitó en esos días, no solamente fueron los 40 días del diluvio, sino que también después Noé y todos los que subieron al arca, que fueron 8 personas, ¿verdad? Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de los 3 hijos. Así que fueron 8 personas los que se salvaron. Saben ustedes que el número 8 en la Biblia significa reinicio. Así que no es casualidad, ¿no? Que esas 8 personas fueron las que el Señor salvó, a Noé y a su familia. Amén. Esto también a mí me habla y me recuerda los textos cuando los discípulos le dijeron al carcelero de Filipo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Eso fue lo que pasó con Noé. Fue salvo él y toda su casa. Amén. Y él fue el hombre que Dios usó para reiniciar la historia de la humanidad aquí en la tierra. Así que pasó el diluvio y entonces las aguas empezaron a bajar, empezaron a decrecer, pero quiero que leamos ahí cómo fue todo lo que sucedió y lo que Noé hizo en ese momento. Lo leemos juntos, hermanos, capítulo 8, versículo 6. Vamos ahí y ya habiendo relatado un poquito el contexto, quedamos en este punto. Dice así el versículo 6: sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Número 1, hermanos, cuando cesó el diluvio y cuando ya pasaron varios días de que había cesado la lluvia, entonces Noé es el que abre la única ventana que tenía el arca. Es curioso que el Señor así le instruyó que hiciera el arca con una sola ventana y con una sola puerta también. La puerta la había sellado, la había cerrado el Señor cuando empezó a llover, y a través de esta ventana es que Noé envía primero un cuervo. Es curioso porque ese cuervo, hermanos, representa, y yo quiero que tomemos estos versículos y que podamos ver en este momento tan práctico de la historia de la humanidad, nosotros podamos ver acontecimientos que tienen un simbolismo y un significado espiritual impresionante para nuestras vidas y para la historia del ser humano. Pero las podemos ver ejemplificadas en este momento. Ese cuervo que Noé envía y que nos dice que
el cuervo dice que el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Miren, hermano, es curioso que el cuervo no volvió al arca. Estuvo yendo, parece que estuvo cerca del arca, pero nunca ese cuervo, esa primera ave que Noé soltó, nunca volvió al arca. Saben ustedes, hermanos, que los cuervos, bueno, algunas características de los cuervos, bueno, primero que es un ave de color negro, de color oscura. Los cuervos son carroñeros. Los cuervos son, bueno, son animales que son denominados omnívoros. El otro día lo estuve estudiando con mi hija, ¿verdad? Hay animales carnívoros, herbívoros y los omnívoros, que los omnívoros son los que comen cualquier cosa, ¿no? Comen lo que sea. Comen hierba, comen carne, comen lo que les pongas por delante. Los cuervos son así. Y además, no solamente que comen lo que sea, sino que lo que más les gusta y lo que más comen son carne, la carne cuando ya está muerta, cuando ya está sin vida. Incluso cuando ya está en un estado de putrefacción, ¿no? Cuando ya está en mal estado, ¿no? Así que son animales carroñeros. Se cree, hermanos, que este cuervo no volvió al arca porque imaginemos la situación, hermanos. El diluvio, las aguas habían cubierto toda la tierra, todos los seres vivos, tanto personas como animales de toda índole, de todo tipo, habían muerto en esos días, en esos 40 días. No solamente los que habitaban la tierra, sino las aves también, porque siempre las aves necesitan un lugar, las aves vuelan, pero necesitan un lugar donde posarse, donde descansar. Entonces, imaginemos el panorama, hermanos. Eso era todo un mar que completó la tierra, pero estaba lleno de cadáveres, ¿no? Flotando en la superficie de las aguas en ese momento. Así que era una situación horrorosa, horrible. Ahora, el cuervo que envió Noé estaba en su salsa, estaba en lo suyo. Había miles y miles de cadáveres flotando, así que el cuervo tuvo donde posarse, tuvo donde descansar. La mayoría de los estudiosos de la Biblia cree que fue por eso, porque se posaba en los cadáveres que estaban flotando en la superficie del agua. Y además se alimentaba de esa carne podrida, de esa carne ya sin vida. Ahora, este cuervo, hermanos, representa a Satanás el diablo. El cuervo representa a Satanás el diablo. Nos cuenta la Biblia, nos cuenta la palabra que Satanás el diablo fue expulsado del cielo. El mismo Señor Jesús, Él dijo, yo vi caer a Satanás el diablo del cielo. Ese ángel que fue parte del reino de Dios, ese ángel que fue parte de la creación del Señor, se rebeló contra Dios. Nosotros conocemos la historia y él fue expulsado del cielo. El libro de Apocalipsis lo denomina como el gran dragón, que fue expulsado del cielo y que con su cola, representado así en el dragón, arrastró la tercera parte de los ángeles, que son los demonios que operan en nuestros días, ángeles caídos. Amén, hermanos. Ahora, en un mundo de maldad como el que estaba en los días de Noé, hemos dicho, y el capítulo 6 nos habla de cómo había avanzado el pecado, de cómo estaba el corazón del hombre se había podrido a causa del pecado. La muerte reinaba en esos días, así que ese cuervo yendo y viniendo representa esos días, los días de mayor maldad en la historia de la humanidad, los días de Noé. Amén, hermanos. Está representado ahí. Ese pájaro no pudo volver, no volvió nunca al arca. Así que representa a Satanás el diablo. Ahora, en esta historia, nosotros vemos también acá a Noé, y Noé representa a Dios. Noé representa al Señor. Yo quiero ir haciendo así la comparación
y que luego podamos sacar unas conclusiones que nos van a servir para nuestra vida y lo podemos aplicar al día de hoy. Amén, hermanos. Noé representa a Dios. Quiero que veamos cómo era Noé. Capítulo 6, versículo 9 al 13. Capítulo 6, versículo 9 al 13, nos habla ahí de este varón que fue un hombre de Dios impresionante. Verso 9, capítulo 6 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, diga conmigo, era justo. ¿Qué más? Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. O sea, era un hombre que tenía una relación con Dios, caminó con Dios, anduvo con el Señor. El Señor hablaba con Noé. De hecho, le mostró todo el diseño del arca y todo lo que iba a suceder en sus días. Amén. Ahora, era un hombre justo y era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte una arca, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la historia. Amén. Así que Noé acá simboliza o es un tipo del Padre, es un tipo de Dios que es justo. Amén. ¿Sabía que Dios es justo? ¿Sabían que Dios es justo? Aunque a veces nosotros pensemos que es injusto. Aunque a veces nosotros creamos que el Señor no está compensando la balanza. Dios es justo y el Señor también es perfecto. Amén. El único perfecto es nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos me dicen amén? Tienes que creer en esa perfección. Amén. Cuando nosotros tenemos esa confianza, esa fe, podemos entender que la voluntad de Dios también, como nos dice la palabra, ¿verdad? En Romanos, es buena, agradable y perfecta para nosotros. Si quizás hay alguna duda en tu corazón, o quizás tu pensamiento es que Dios no es todo lo perfecto que dice la palabra, sino que puede haber un error o que puede haber una falla en Él, entonces no se va a cumplir la voluntad perfecta de Dios en nuestras vidas. No vamos a tener la fe y la confianza para soltar nuestras vidas en sus manos completamente. Amén. Así que tiene que venir esta certeza a nuestra vida, esta seguridad de que Dios es perfecto en todos sus caminos. Amén, hermanos. Así que Noé representa a nuestro Padre Celestial. El arca, el barco, representa o es un tipo del reino de los cielos. El barco es un tipo del reino de los cielos. Amén. Todo aquel que entra en el reino de los cielos será salvo, es salvo. Todo aquel que tiene entrada, que tiene acceso al reino de los cielos, será salvo del juicio de Dios. Amén, hermanos. Así como Dios estableció un juicio, por eso te hablo de la justicia de Dios y te hablo de la misericordia, ¿verdad? El título de este mensaje es Juicio y la Gracia, el juicio y la gracia, porque la gracia es eso, es misericordia del Señor, es compasión de Dios para la humanidad. Amén. Dios intervino para traer orden en la tierra, pero junto con ese juicio el Señor también dio una salida, un plan de salvación para la humanidad. Siempre Dios obra así. Amén. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Siempre vamos a ver ese equilibrio en Dios. Vamos a ver un Dios que es justo, por supuesto, y que determina y pone en funcionamiento sus juicios para traer orden en la tierra y en nuestras vidas, pero también vamos a ver de la mano su misericordia, su bondad, su compasión. Siempre habrá una puerta de salvación para nosotros. Amén, hermanos. Sobre todo en este tiempo que estamos en el tiempo de la gracia. Ahora, quiero que volvamos al capítulo 8 y que sigamos leyendo acá. ¿Me van siguiendo, verdad, hermanos? O mejor dicho,
me estoy dando a entender, ¿no? Me explico, ¿no? Número uno, hemos dicho que el cuervo representa a Satanás el diablo. Número dos, que Noé representa o simboliza al Padre, a Dios el Padre en esta historia. Y el arca es un tipo del reino de los cielos. Ahora, sigamos leyendo. Venimos al capítulo 8 de Génesis. Y vamos al versículo 8. El versículo 8 nos cuenta y nos relata. Envió también de sí. Me gusta este de sí porque era suya, porque está hablando aquí de Noé. Primero envió el cuervo que no volvió y estuvo yendo y viniendo, pero después envió de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Saben que esto es una costumbre, hermanos, de los marineros, ¿verdad? Por lo menos antiguamente, los marineros que emprendían viajes para cruzar continentes, entonces usaban esta era una forma, era una costumbre para saber si había tierra cerca, lanzaban una paloma, ¿verdad? Siempre la paloma revolotea y si no encuentra dónde posarse, vuelve al barco. Cuando la paloma no volvía es porque sí había encontrado tierra firme. Entonces eso era una buena noticia para los navegantes, ¿verdad? Una buena noticia para los tripulantes del barco. En este caso nos dice este versículo que envió también Noé de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Y volvió a él. Diga conmigo, volvió a él. Al arca, aclara. Me gusta porque habla de Noé. No solamente. Había acá una relación. Yo no sé si Noé había adiestrado esta paloma. Dice que las palomas, bueno, no sé mucho del tema de las palomas mensajeras, pero cuando tienen una afinidad muy fuerte, las palomas que son adiestradas con su dueño. Tal es así que el dueño puede extender la mano y la paloma viene y se posa en la mano. Hay una interacción fluida, ¿no? Es un animalito así que se relaciona con su dueño cuando es adiestrado de esa manera. Parece que, y tengo la impresión de que Noé, sobre todo con esta paloma que envió, tenía eso, porque primero nos dice la Biblia que envió de sí, o sea, como que era de él, ¿no? Y después vuelve a él la paloma y vuelve al arca, por supuesto, vuelve a él. ¿A quién representa Noé en esta historia? Hemos dicho. ¿A quién representa Noé? A Dios. Entonces la paloma, hermanos, la paloma representa al Espíritu de Dios. Representa al Espíritu Santo. Amén. Que, hermanos, revoloteó sobre las aguas, que se paseó por la tierra, y esa paloma, ese Espíritu Santo, el Santísimo, el Espíritu de Dios, no halló lugar donde posarse en la tierra. Tal era la maldad en la tierra. Miren, quiero que podamos leer en Génesis capítulo 1, si lo ponemos ahí rápido, Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Miremos lo que dice acá la palabra. Génesis 1, 1 y 2. Dice Génesis 1, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios, ¿qué hacía? Se movía, ¿a dónde? Se movía sobre la faz de las aguas. ¿Amén? La paloma que envió Noé, ¿por dónde revoloteó? ¿Por dónde se movía? Sobre la faz de las aguas. El cuervo sí halló dónde posar su pie, en los cadáveres, en la carne podrida, en la carroña. Y ahí se posó. Y de hecho estaba en su salsa y estaba en su
en su mundo de corrupción. Ahora, la paloma, que representa al Espíritu Santo de Dios, no halló dónde posar su pie. Saben que las palomas tienen una sensibilidad, ¿no? Hay una sensibilidad extrema en las palomas. Uno se quiere acercar a una paloma, ¿no? Y ¡pua!, ¿no? Vas por una plaza y vas caminando y ¡brr!, ¿no? Y se van. Y tienen una sensibilidad también como en la planta así de las patas, ¿verdad? Y no tocan, no se asienta la paloma nunca sobre un cadáver, y además no son carnívoros, no son aves carnívoras, siempre comiendo semillas o son herbívoros, ¿no? Así que la paloma no halló dónde reposarse, dónde descansar. El Espíritu Santo también, hermanos, hay un tiempo en la historia de la humanidad donde no hallaba dónde vivir, dónde morar. El Espíritu Santo de Dios, aunque venía y se manifestaba antes del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo sí venía, se movía, venía sobre una persona. Lo vemos nosotros en los profetas, en hombres de Dios que hicieron milagros y que vivieron sobrenaturalmente, pero el Espíritu de Dios no podía posarse en ellos, no podía habitar en ellos. Venía, los cubría, venía, hacía una obra, se movía, pero no podía habitar aquí en la tierra. Amén. Porque era tal la maldad y la corrupción en el corazón del hombre, algo tenía que suceder, una limpieza tenía que venir. Amén, hermanos. Así que esa paloma que va y se mueve sobre la faz de las aguas y vuelve otra vez al Padre, vuelve otra vez a Noé, representa al Espíritu Santo de Dios, que antes, en el tiempo antes del Señor Jesucristo, se movía sobre la tierra, pero no hallaba lugar donde posarse, donde morar. Amén. Ahora, sigamos el relato, hermanos. Volvemos ahí al capítulo 8. Díganme amén si están conmigo, o alguno ya se perdió. ¿Están conmigo? ¿En qué versículo entonces nos quedamos? Envió también de sí una paloma, se lo leímos, ¿verdad? El 9, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él, al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. El cuervo nunca más entró al arca, pero la paloma sí volvió a entrar al arca. Versículo 10. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Amén. Qué hermoso. Ahora 7 días se espera. En esos 7 días el agua empezó a decrecer, empezó a bajar. Parece que quizás algún pico de alguna montaña alta quedó al descubierto, y ahora lanza la paloma, y qué bonita noticia, qué alegría para todos los que estaban en el arca, ¿verdad? Que de repente ven la paloma venir con una ramita de olivo. ¿Amén? De hecho es un símbolo en nuestros días, el símbolo de la paloma. Cuando hablamos de la paloma de la paz, es ese símbolo, es una paloma con una rama de olivo. Tiene que ver con esto, es bíblico, ¿verdad? Eso se usa en todo el mundo, ¿no? Es un símbolo que lo utilizan todos, no solo en las religiones, ¿no? La paloma de la paz, y viene de esta historia, porque tiene que ver con un reinicio y tiene que ver con la paz del hombre con Dios otra vez. Algo que Dios hizo para restablecer la historia de la humanidad y que el hombre estuviera en paz con Dios otra vez. Amén, hermanos. Así que esta paloma vuelve ahora con una rama de olivo. No vuelve con una rama de cualquier árbol, sino con una rama de olivo. Y esto es muy importante también. Amén, hermanos, porque ese olivo representa al Señor Jesucristo. Ese olivo representa a nuestro Salvador, representa al Señor Jesús, que es el olivo verde, el verdadero olivo.
Amén, hermanos. Ustedes saben que el árbol del olivo es uno de los árboles más, más preciados que da nuestro planeta Tierra, infinidad de beneficios que obtenemos nosotros del árbol del olivo. No se cultiva mucho aquí en nuestras tierras, pero sí, en Cruz del Eje sí, no hay mucho olivo, ¿no? Bueno, en Cruz del Eje hay de todo, ¿no? Cruz del Eje es una tierra bendecida, ¿no? Así que, pero es innumerable son los beneficios. Ahora tiene un montón de características, no quiero detenerme ahí en las características, pero ustedes saben que el árbol de olivo es uno de los árboles más costosos de hacer crecer, necesita mucho cuidado, necesita mucha atención, ¿no? Pero una vez que ya ha crecido, que ya está robusto, que ya está maduro, es uno de los árboles más fuertes. Y de hecho se cree que la paloma al conseguir una rama de olivo es porque esos árboles habían soportado el diluvio, aún estando bajo el agua, ¿verdad? Y saben ustedes que las plantas necesitan del sol, ¿verdad? Necesitan para vivir. Estos árboles habían soportado el juicio, habían soportado las aguas del diluvio. Cuando las aguas bajan, ahora reciben un poquito de sol y ¡pah! Volvieron a brotar, ¿no? Un reinicio. Esa fue una ramita de olivo que cortó la paloma. No fue que la encontró flotando en el agua, no, sino que la corta así, que era un renuevo, era un brote nuevo, amén, de un nuevo tiempo, quizás el primer brote de un nuevo tiempo en la historia de nuestro planeta Tierra, en la historia de la humanidad, amén. Y ahí venía esa paloma con la esperanza de vida, de un reinicio, dentro de tantos cadáveres que todavía estaban flotando por ahí, que todavía estaban pudriéndose por ahí, que todavía andaban dando vueltas por ahí, quizás el cuervo todavía andaba por allí, pero la paloma venía con una esperanza de vida para el futuro. Amén. Y Noé, me imagino yo a Noé, después de tantos días de tormenta. ¿Te imaginas esos días, hermano? Si nosotros a veces vivimos 2 días, 3 de lluvia, ¿no? Y empezamos a decir, oh, otra vez lluvia, ¿no? Otra vez lluvia, ¿no? No, me imagino a Noé no se le secaba la ropa, no podían, no sé cómo lo hacían dentro del arca, pero estuvieron muchísimos días, hermano. Eso no fue, ahí después el relato nos va diciendo los días, pero ni siquiera fueron 40 días solamente, ¿no? Casi un año estuvieron aproximadamente antes de bajar del arca. Después te lo leo, después lo lees detenidamente ahí, porque estuvieron hasta que las aguas empezaron a bajar y hasta que el arca se posó en tierra y hasta que empezó a secarse la tierra, pasó casi un año. Amén, hermanos. Así que no fue poco el tiempo que tuvieron que convivir en el arca esas 8 personas y además todos los animales que se subieron al arca, de todas las especies de animales, parejas de animales, otros 7 parejas en el caso de los animales puros y en el caso de los animales impuros, una pareja, bueno, como Dios lo estableció, estaban ahí en el arca. Amén. Ahora, hay esperanza cuando esta segunda paloma o esta segunda vez que la paloma sale, trae una rama de olivo. Ahora quiero que leamos, hermanos, en Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17, y que veamos esta representación y que la podamos asociar y conectar con este pasaje que estamos estudiando. Acompáñenme ahí, Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Y quiero mostrarte cómo Jesús es ese olivo verde, ese olivo firme que soportó y que iba a soportar todo el juicio de Dios para que haya un reinicio, una oportunidad, una esperanza, salvación en la vida de los hombres. Amén. ¿Lo tenemos ahí, Mateo? Mateo 3, 13 al 17. Dice así: entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Verso 14. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?
Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Diga conmigo, toda justicia. Tenía que cumplirse el juicio de Dios, toda justicia. Entonces le dejó. Verso 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, o sea, salió del agua el Señor, ¿verdad? Amén. ¿Te imaginas la situación? Salió del agua el Señor, así como salió del agua ese olivo al cual la paloma se acercó, se posó en la rama y cortó la hojita, el brote, el reinicio, y se la llevó ahora Noé. Ahora vemos acá a Jesús saliendo. ¿De dónde? ¿De dónde salió? Del agua. Sale del agua del bautismo el Señor Jesús. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Amén. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios que había sobrevolado la tierra todo el tiempo antes de Cristo, desde el inicio, desde el origen, desde el Génesis hasta Cristo, había recorrido la tierra y no hallaba dónde posar, no hallaba una vida justa, no hallaba un olivo verde, no hallaba un lugar donde posarse. Ahora sí lo encontraba en la tierra, un hombre, Jesucristo. Amén. El olivo verde que estaba saliendo del agua, cumpliendo toda la justicia de Dios, y el Espíritu Santo se iba a posar sobre él. Tal es así, hermanos, que Dios nos deja esta representación, porque Dios permitió incluso que los discípulos vieran al Espíritu de Dios descender como paloma sobre nuestro Señor Jesucristo. Amén. El olivo verde, en el cual hay esperanza, en el cual hay un reinicio de la historia de la humanidad. ¿Cuántos me dicen amén? Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y esa paloma, ese segundo viaje de la paloma es el que representa ese encuentro con el Señor Jesucristo. Y ahora el Espíritu de Dios viene a morar en el Señor Jesucristo, el hombre, y empieza a manifestar el reino de los cielos acá en la tierra. Amén, hermanos. Nos está mostrando al Espíritu Santo encontrando a Jesús. Jesús es ese olivo que volvía a crecer, marcando un tiempo nuevo para la tierra y un reinicio para la humanidad. Ahora, quiero que volvamos otra vez al Génesis capítulo 8 y que sigamos leyendo un poquito más la historia. Versículo 8. Leímos el versículo 10, el versículo 11 y ahora vamos al versículo 12. Verso 12, ¿lo tenemos ahí? Muy bien, 8:12. ¿Están conmigo, hermanos? Dice así: y esperó aún otros 7 días más, y envió la paloma otra vez, la cual no volvió ya más a él. Amén. Así que la tercera vez que Noé envía a la paloma ya no volvió. Amén. Porque ya no solamente había un solo olivo, sino que ya las aguas habían decrecido, habían bajado tanto que ya encontró lugar donde posarse. Amén. ¿Saben que lo mismo pasó con el Espíritu Santo de Dios? El Espíritu de Dios que revoloteaba, que se paseaba sobre la tierra, no encontraba lugar en principio. Después encontró al olivo verdadero, al olivo verde, Jesucristo, se posa en él. Pero ahora la paloma ya no volvió al cielo. El Espíritu Santo, hermanos queridos, está con nosotros. Y nosotros estamos viviendo después del Señor Jesucristo, después de la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo, estamos viviendo en la era, en el tiempo, o lo que se denomina también en la teología, la dispensación del Espíritu Santo. ¿Cuántos me dicen amén? Amén.
Por eso es que el Señor pudo orar por los discípulos e impartirle el Espíritu Santo. Por eso es que en el libro de los Hechos nosotros vemos que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y la iglesia hoy, hermanos queridos, podemos ser llenos y el Espíritu Santo puede habitar en nosotros. Amén. Ya no se pasea solamente, sino que Él viene a morar en nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén? La Biblia nos enseña que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios, que somos morada del Espíritu del Señor. Amén. Quiero que leamos en el libro de Joel lo que nos dice ahí, fue una profecía. Joel capítulo 2, acompáñenme ahí. Joel capítulo 2, versículo 28 al 32. Joel 2, 28, son versículos muy conocidos. 2, 28 al 32. Dice así: y después de esto derramaré mi espíritu. Esta es una profecía que el profeta Joel estaba hablando para los días futuros. Esta profecía se iba a cumplir después de Cristo. Estaba hablando de esos días del bautismo del Espíritu Santo, de los días de la iglesia del Señor. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Qué más? 29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén. Así que estamos en los días del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuántos me dicen amén? Después, mirad, en el libro de Hechos capítulo 2, acompáñenme ahí, Hechos capítulo 2. Ahí también nos habla la palabra y la toman los discípulos este mismo pasaje de Joel y lo pronuncian en este momento. Hechos capítulo 2, versículo 14, es el primer discurso del apóstol Pedro, después de haber sido llenos del Espíritu Santo, después de haber recibido en el aposento alto la llenura de esa promesa que el Señor les había hecho, la venida del Espíritu de Dios sobre ellos. Dice así la palabra: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, o sea todos los discípulos, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis. ¿Te acuerdas que creían que estaban borrachos porque estaban llenos del Espíritu Santo? Los 120 que fueron llenos en el aposento alto, la gente creía que estaban ebrios. Pedro le dice: no, no están borrachos. Lo que pasa es que están llenos del Espíritu de Dios. Amén. Puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Acá confirma: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros hijos verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Estos son los días del cumplimiento de lo que había profetizado Joel hacía cientos y cientos de años atrás. Venían días donde Dios iba a derramar su Espíritu Santo sobre toda carne, sobre toda la tierra. Amén, hermanos. Ahora, eso fue posible porque hubo un olivo verde. Fue posible porque hubo uno que sobresalió en un principio. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Habilitó un tiempo nuevo para la historia de la humanidad. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, amados. Ahora, quiero que volvamos ahí un poquito y terminamos la historia en Génesis capítulo 8, donde estamos, y veamos cómo concluye aquí la historia. Dice así el versículo 12 que leímos: y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. El Espíritu Santo está con nosotros. Diga conmigo: el Espíritu está con nosotros. El Espíritu de Dios está con nosotros. Amén. Él es el que vino para acompañarnos
en este proceso que estamos viviendo nosotros como iglesia. Amén. El mismo Señor Jesús le dijo a los discípulos, les conviene que yo me vaya, porque viene otro después de mí que es mejor que yo. Y estaba hablando del Espíritu Santo, que iba a morar en nuestros corazones. Nosotros tenemos la paloma ahora morando, habitando en nosotros. Amén. No estamos solos. Decirle al hermano que tenía al lado, no está solo. La iglesia del Señor Jesucristo no está sola. La paloma no volvió al cielo. Amén. Va a volver cuando todos volvamos, cuando todos seamos arrebatados, ¿verdad? Pero ahora está con nosotros. No volvió al arca porque ahora encontró corazones. ¿Qué corazones? Los corazones que le dieron lugar al Señor Jesucristo. Amén. Los corazones que han pasado por las aguas del bautismo y han recibido la justicia de Dios. Y entonces Jesucristo, el olivo verde, ha empezado a verse en sus vidas. Cuando vos saliste, ¿cuántos se han bautizado acá? ¿Cuántos ya han dado el paso del bautismo? ¿Cuántos todavía no se han bautizado? Bueno, tenemos que tener bautismo ahora en breve. Este verano vamos a tener bautismo sí o sí. Ahora tenemos buen clima, ¿no?, para bautizarnos. Pero el bautismo representa eso en nuestras vidas. Es una representación de lo que Dios está haciendo espiritualmente con nosotros. Pero de la misma manera que cuando Jesús salió de las aguas del bautismo, el Espíritu Santo vino ya a morar completamente en él, porque el bautismo representa eso, una decisión 100% de seguir a Cristo por siempre. Es un paso de fe y uno lo hace público, lo hace visible a los ojos de los demás, de testigos, ¿no? Yo bajo a las aguas del bautismo. La vieja vida queda sumergida en el agua y ahora representa una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Lo viejo queda sepultado, como pasó en el diluvio. Muere la corrupción, muere lo viejo, muere lo antiguo, y ahora lo que empieza a brotar en nosotros es un olivo, donde el Espíritu Santo puede venir y posarse. Amén. ¿Me dicen amén? Por eso el nuevo creyente, en muchas ocasiones hay un pequeño brote, no más. No se ve mucho, pero hay pequeños brotes de vida, hay esperanza. Amén. Pero pasa el tiempo y el agua va bajando, va decreciendo, y el Espíritu Santo ahora puede posarse, puede morar en ellos completamente. Amén. La obra que hace el Espíritu de Dios en medio de nosotros. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? El verso 13 dice, y sucedió que en el año 601 de Noé, imagínate, 601 años tenía Noé. En ese tiempo la gente sí vivía muchos años, ¿no? Aunque a partir de acá Noé fue el último hombre que vivió esa cantidad de años. Eso está ahí en el capítulo 6. También Dios determinó que la vida del hombre iban a ser 120 años en esta ocasión. Cada vez, hermanos, por causa del pecado, la vida de los hombres se ha ido acortando. Parece que más años vivimos, más lugar damos a la maldad, y el Señor tuvo que acortar los años. Y el Señor determinó que ya no iban a ser 600, 700, 900 como vivían antiguamente los hombres, sino que ahora 120 fue el límite. Y después la palabra también nos enseña que son 80 años, aún los más fuertes viven 80 años, ahí en el promedio, ¿no? 70, 80, 90 años. Pero acá el Señor lo determinó así. Pero vemos acá Noé con 601 años. A los 600 años él subió al arca. Por eso deducimos que fue un año casi el que estuvo en el arca, porque a los 601 años Noé, en el mes primero, del día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba, ¿cómo estaba?